A ver, vamos a hablar de un tema que por lo menos a nosotros nos generó un debate y nos pareció súper interesante para charlar, que tiene que ver con los protocolos que existen, o mejor dicho, que no existen, o que hay muy pocos en distintos establecimientos, para acompañar a un paciente que tiene coronavirus. Leía una carta que habían escrito el fin de semana, donde hablaban de justamente humanizar el protocolo COVID-19 en pacientes con necesidades especiales. Dice, hoy esta carta es un grito, lo escribe Graciela Martínez, se llama. Es la voz desesperada de muchos que se van en el más absoluto silencio para ver si alguien escucha. Ella ya no puede. Que la muerte de mamá y tantos otros, y que la pena terrible que transitamos todos los familiares, tenga el sentido de aportar más humanidad a lo que estamos haciendo. Ojalá sirva para evitar otras muertes por abandono de persona por protocolo. Claro, es una situación muy delicada porque en muchos casos aquellos que entran, por ejemplo, a una terapia, bueno, o entran internados por coronavirus, bueno, no pueden ser visitados por sus familiares. Alrededor de esto empezaron a ver algunas clínicas que empezaron a tratar este tema, a visibilizar este tema, porque claro, digamos, lo que dicen los especialistas, y lamentablemente, es que vamos a seguir teniendo fallecimientos por coronavirus. El tema es cómo hacemos para humanizar también la despedida de aquellos familiares, amigos, etcétera, que se nos van por culpa de esta pandemia. Estamos en comunicación con Cristian García Roig, que es jefe de terapia intensiva de pediatría del Sanatorio Mater Dei, que es uno de los impulsores y redactores del protocolo de acompañamiento en el final de la vida, que justamente están tratando de, bueno, tratar o visibilizar este tema. ¿Cómo andas, Cristian? Acá Sebastián Davidovsky y Paloma Boxer te saludan. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, no sé si lo presenté bien, no sé qué viven ustedes. Perfecto, bien. perfecto. Bueno, pero quiero saber un poco cómo, digamos, por qué se les ocurrió a ustedes también armar un protocolo de acompañamiento en el final de la vida. Bien, buenísimo. Mira, en marzo yo empecé a leer bastante del tema por todo lo que estaba pasando en Europa y después lo que pasó en Estados Unidos. Y hubo algunas cosas puntuales, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, en abril se murió un chico de 13 años solo. Y se armó un escándalo, obviamente, y el ministro de Salud dijo, bueno, esto no puede pasar, y de ahí el Instituto de Salud de Gran Bretaña dijo, bueno, hay algunas situaciones en las cuales estos pacientes tienen que estar sí o sí acompañados. Los chicos eran un grupo, los pacientes que no se podían autoabastecer era otro grupo, y los que se empezó a hablar en inglés del right to say goodbye, ¿no? El derecho a decir el adiós. Mira. Entonces, un poco leyendo eso y por otro lado, en España también, donde tuvieron también un número terrible de muertes y muertes en soledad, el Comité de Bioética de España dijo que entendía las razones infectológicas, pero que había que hacer un esfuerzo y ser creativos para buscar la forma en humanizar la despedida y el acompañamiento de estos pacientes, ¿no? Doctor, Paloma Boxer lo saluda. ¿Y en qué Sí. consiste ese protocolo? Porque tengo entendido que ustedes ya lo están poniendo a prueba en su sanatorio. Sí, lo estamos usando, hay más de 20 personas que fueron visitadas, ¿no? Mira, básicamente es más que un protocolo, es un programa que implica desde el paciente que ingresa al sanatorio para ver si es o no, si está enfermo o no por esta enfermedad, y cómo acompañarlo si está en el piso o cómo acompañarlo si está en la terapia, ¿no? Y también incluye una contención para todo el personal de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos y también para los administrativos, ¿no? Hay espacios de reflexión y contención y seguimiento con psicólogos, psiquiatras. ¿Y hasta cuántas personas pueden entrar? Mira, habitualmente entra una sola persona, pero ha habido situaciones en que entraron 2, 3 o 5 en forma escalonada, por ejemplo, a cuidado intensivo, ¿no? Claro. Que requiere 2 cosas fundamentalmente: una preparación emocional, por si la persona nunca ingresó en una unidad de cuidado intensivo, tiene que ver aparatos, cables, monitores, etcétera,
y por otro lado vestirla como nos vestimos nosotros para atender a esos pacientes, ¿no? Claro. A ver, estamos hablando con Cristian García Roy, que es jefe de terapia intensiva de pediatría del Sanatorio Mater Dei, es uno de los impulsores y redactores del protocolo de acompañamiento en el final de la vida, ¿no? En este contexto. Correcto. ¿Y charlaron correcto. con otros sanatorios, con otras clínicas? O sea, ¿en qué? Porque digo, entiendo que hay un proyecto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también para empezar a tratar esto y para Sí, empezar a hablar, ¿no? Un poquito más de todo lo que está nos han sucediendo. llamado de un montón de lugares y estamos compartiendo este protocolo, este programa que te mandamos, y mandamos hoy, no sé si se lo mandé a Julieta, este programa de contención con incluso varias provincias que nos han pedido, hospitales, la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos. Bueno, la idea es esa, que podamos romper un poquito toda una tradición de que el paciente parece ser una enfermedad o un leproso que es un peligro para todo el mundo, y acordarse que es una persona y bueno, si se tiene que morir, que peor que morirse es morirse solo, ¿no? Y le hago una consulta, ¿cómo es Sí. la normativa nacional respecto a este tema? O sea, ¿cuáles son las disposiciones del Ministerio de Salud respecto a esto? Tanto el Ministerio de Salud como los organismos importantes a nivel mundial, el que decía de Inglaterra o el CDC de Estados Unidos, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas, requieren muchísimo, o sea, hablan de muchísimo cuidado, pero ninguna autoridad en el mundo prohíbe absolutamente las visitas, ¿no? Pero sí las desaconseja, sugieren mucho cuidado, obviamente, para evitar los contagios. ¿Y han Pero tenido bueno, casos ustedes de contagios de personas que fue a ver a alguien que estaba enfermo o en sus últimos momentos y se contagió? no, y la gratitud de las personas después que pudieron despedirse, por ejemplo, un médico se pudo despedir de su mamá 2 veces, fue, bueno, la gratitud no la puedo decir yo, pero las personas realmente emocionadas, pero pudieron decir adiós. Entonces la persona que se va, nunca sabemos lo que habrá pensado, pero por lo menos sintió el acompañamiento, y el que se queda puede cerrar el duelo, ¿no? Imagínate que, bueno, ha pasado en el interior incluso del país y en varios lugares, que te avisan y después te entregan una cajita con restos y te la entregan, si no te lo entierran, como pasó en el interior, ¿no? Claro. Es como secuestrar a una persona, y realmente me parece que la atención médica tiene que estar centrada en la persona, no solo en las enfermedades, ¿no? Estamos charlando con Cristian García Roy, que es jefe de terapia intensiva de pediatría del Sanatorio Mater Dei. A ver, te saco un poquito de este tema, Cristian, para saber cómo está la sala de terapia intensiva en el Mater Dei en estos momentos. Hay pacientes, pero no está desbordada ni colapsada. Es la información que tengo y que tengo de otros lugares, que hay mucho más trabajo que hace un mes, pero por suerte no hay un colapso. Lo que sí es muy importante, que bueno, desde el principio lo destacamos todos los que trabajamos en salud, es el recurso humano, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, mira, tengo tantas camas de terapia y tengo tantos respiradores. ¡Qué bueno! ¿Quién nos atiende? Claro, que es un poco lo que venimos hablando acá, que lo hablamos con Paloma el viernes, ¿no? Esto de que no es solamente abrir camas, ¿no? Es tener recurso humano. En absoluto. No, si no tenés a alguien preparado para acompañar al paciente, para intubarlo, programar un respirador, puede hasta hacer daño, ¿no? Claro. Bueno, Cristian García Roy, jefe de terapia intensiva de pediatría del Sanatorio Mater Dei, es uno de los impulsores y redactores del protocolo de acompañamiento en el final de la vida. Ojalá que haya otros, no sé si otros sanatorios que también, sé que hay uno en La Plata, por ejemplo. Sí, y la idea es que no es un sanatorio, es la salud, ¿no? Nosotros tenemos que ocuparnos de las personas, no de las enfermedades. Entonces hay que volver a ese concepto de que el que tenemos ahí no es un leproso que lo cerramos y le ponemos 5 candados, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Cristian García Roy, jefe de terapia intensiva de pediatría del Sanatorio Mater Dei. Muchas gracias. No, un gusto a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós.